poquito más con ustedes esta parte de lo que es el dolor agudo y el dolor crónico en ginecología. Nosotros habíamos dado el dolor era en obstetricia y ginecología fue. Entonces fue algo así muy básico, muy por encima. Y este es más en gineco, ¿verdad? Que por supuesto, como siempre les digo, es lo que van a tener va a ser el pan de ustedes de cada día. Va a ser la mayoría de los casos, las pacientes van a venir, si no es por leucorrea, si no es por trastornos menstruales, va a ser dolor. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados a no darles solamente cada vez que ellos vengan, que las pacientes vengan con dolor, a no solamente estar enchufándoles, como le digo yo, antiespasmódico, antiespasmódico, antiespasmódico y terminó el problema. No, no es así, ¿sí? Entonces tenemos que ver muchas veces el porqué de ese dolor, la causa. Y hay veces las pacientes no entienden que primeramente nosotros tenemos que investigar la causa del dolor y después recién tomar en cuenta qué tipo de tratamiento vamos a darle, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquitito de eso en esta clase. Como siempre les digo, si tienen consultas, tienen dudas o preguntas, me paran, me preguntan. No importa si se interrumpe la clase, ¿verdad? Si quieren preguntar y interrumpen la clase, no importa, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Y como les voy a decir también, sí, también si quieren comentar, tienen algún caso, tienen alguna consulta sobre el tema, me pueden preguntar, quitar la duda también, sí. Solo que lo que les voy a pedir es que hagan en voz alta, porque como ustedes saben, no tengo abierto el chat cuando estoy dando la clase, entonces les pediría que me digan en voz alta su duda, ¿sí? Bueno, empezamos. Primeramente, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es la diferencia entre el dolor agudo y cuál es la diferencia con el dolor crónico? El dolor agudo aparece de repente. La paciente inclusive refiere que está quieta o a veces está haciendo sus labores normales en su casa, en su trabajo, y de repente siente tipo una fisgada, siente tipo una cuchillada, como un dolor brusco, ¿sí? Y es de corta duración, ¿sí? No dura mucho tiempo, es de corta duración, menos de 7 días. Entonces, generalmente ellas en ese intervalo acuden a consultar. Y el crónico, en cambio, tiene más de 6 meses de duración y tiene una intensidad suficiente como para producir una incapacidad funcional. Serían, por ejemplo, las dismenorreas, ¿verdad? Las dismenorreas a las que de repente ya la paciente, vamos a decirle entre comillas, está acostumbrada. Dice, no, a mí siempre me duele la panza cuando yo estoy con mi menstruación, entonces no me voy a preocupar, yo sé que voy a faltar luego 2 días al trabajo, o yo sé que voy a faltar 2 días a la facultad o al colegio, entonces yo sé que es así, entonces ya me preparo para quedarme en casa. Eso, por ejemplo, ya es algo así crónico, ya la paciente ya sabe que va a tener, ¿verdad? Y si no, ya serían también otro tipo de dolores. Por ejemplo, vamos un poquitito más extremos en los casos de los cánceres. En los casos de los cánceres, sabemos que al final, ya cuando ya está siendo terminal, el dolor es intenso y muchas veces ni siquiera con la aplicación de morfina no pasa, ¿sí? Entonces la paciente, por supuesto que es incapacitante, la paciente no consigue levantarse de la cama, hay que aplicarle morfina o meperidina, cosas fuertes para poder mejorar o aliviar un poco ese dolor. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es el dolor pélvico agudo.
En cuanto al dolor pélvico agudo, nosotros tenemos que valorar o investigar tres cosas. En primer lugar, si el dolor es causa de un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Ustedes ya vieron, ya habrán dado eso en cirugía, si no vieron van a ver eh, lo que es el abdomen agudo quirúrgico. Entonces, tenemos que descartar o es causa de eso, ¿verdad? O la paciente está embarazada y el dolor que tiene puede ser por una pérdida, ¿verdad? Que va a tener o que está teniendo, o dependiendo de las semanas por el dolor de la implantación. Muchas veces también la implantación puede doler, o que sea también, en otro caso, que sea necesario un ingreso hospitalario, dependiendo de la intensidad de ese dolor y de la causa, por supuesto. Bueno, si es un abdomen quirúrgico, entonces, por supuesto que vamos a hacer, a la hora de hacer el examen físico, a la palpación ya va a ser doloroso. Muchas veces no vamos a poder, como se dice en portugués, ni triscar la mano encima de la panza, del abdomen de la paciente, porque la paciente ya va a sentir dolor y muchas veces es más localizado en un lugar, pero puede estar irradiado a otros lugares. Entonces la paciente va a tener unos dolores, no va a saber identificar muy bien dónde. Podemos tener un rebote peritoneal doloroso o el famoso dolor a la descompresión en la apendicitis, ¿verdad? Podemos tener disminución o ausencia de los ruidos intestinales y la paciente puede encontrarse confusa, obnubilada e hipotensa de tanto dolor que tiene, ¿sí? Bueno, el dolor que comienza de forma brusca, de forma rápida, como les dije, la paciente de repente estaba haciendo nada, ¿verdad? O estaba estudiando, o estaba en su trabajo, o estaba limpiando su casa, o viendo la tele, o lo que sea. Y de repente el dolor empieza de una forma brusca. Entonces eso quiere decir que hay perforación de una víscera hueca, isquemia también. Si el dolor aparece tipo cólico, ¿verdad? O un dolor tipo, ella siente como si fuera que algo se está torciendo, como un retorcijón o retortijón también se le dice, es, puede ser también por contracción de una víscera hueca que puede ser el útero o el intestino. Entonces es el dolor tipo cólico o retorcijón. Y el dolor generalizado en todo el abdomen generalmente es por una reacción a algún líquido. Puede ser sangre, puede ser pus, puede ser un quiste de ovario roto y el contenido del quiste de ovario se derramó a la cavidad, entonces está irritando toda la cavidad peritoneal, ¿sí? Y produce ese dolor en todo el abdomen. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros valoramos? ¿Verdad? Aparte por supuesto, del interrogatorio, ella nos va a explicar qué tipo de dolor, siempre hay que preguntarle la parte de lo que es Alicia. En cuanto a las características del dolor, ustedes saben, es la aparición, la localización, la intensidad, las características, la irradiación y si se atenúa o no con alguna posición o medicación, ¿verdad? ¿En qué momento apareció? ¿Cómo fue? Si fue tipo cólico, si fue retorcijón, si fue generalizado, si apareció así de repente, ¿qué? ¿Verdad? Y en ginecología le vamos a agregar también los antecedentes menstruales. Si está en su fecha de menstruación o también puede ser dentro en el momento de la ovulación, si la paciente no toma ningún tipo de anticonceptivo, entonces puede que haya sido dentro de la ovulación. Tenemos los antecedentes, la parte sexual, relaciones sexuales, cuándo comenzó, cuántas parejas tuvo, eh,
qué tipo de método anticonceptivo utiliza, si tiene antecedentes de enfermedades de transmisión sexual o actualmente de repente ya refiere si está bajando algún tipo de flujo, que muchas veces lo que le trae a la consulta es el dolor, no es el flujo, es el dolor. Y posteriormente, después del dolor, es como si fuera es cuando desciende un flujo, ¿sí? Por supuesto, y por más que la paciente nos recontrañegue y nos diga que no tiene pareja, que no hay posibilidad alguna de tener embarazo, a no ser que le conozcamos bien a nuestra paciente, allá es diferente, entonces vamos a solicitarle una prueba de embarazo, un beta-HCG. Pedir grupo sanguíneo, que es de rutina, hemograma, la parte del modelo que es el hemograma básico, coagulograma, cultivo también, por más que la paciente nos diga que no tiene ningún tipo de flujo. Y que muchas veces de repente la paciente entiende un poquitito, un poco más leída o un poco más interesada. Entonces de repente nos puede decir, pero ¿para qué me vas a pedir un cultivo si es que yo no tengo flujo? No importa, porque muchas veces el flujo puede quedar pegado a las paredes. Pues, vamos a suponer si es que ya es una EPI, muchas veces ya tiene la presencia del flujo, está entre las asas intestinales muchas veces, está en fondo de saco de Douglas, ya no baja más de tanto que hay o de tanto tiempo que está ahí, entonces ya no baja más y puede ser lo que esté produciendo el dolor, ¿sí? Después tenemos también hacerle una ecografía ginecológica, ¿sí? Preferentemente, si la paciente, lo que siempre les digo, si la paciente ya no es más virgen, hacemos una eco pélvica, ¿sí? En donde vamos a tener una prueba de embarazo igual, supongamos que nos sale negativo, pero nunca está de más corroborar con una ecografía pélvica, ¿sí? Y si es positivo, ni qué decir. Si es positivo, ni qué decir, puede ser una eco transvaginal también, ¿verdad? Descartamos un embarazo ectópico o una tumoración pélvica donde no tengamos así un diagnóstico certero también. Podemos solicitar también una radiografía de pelvis y radiografía de abdomen, ¿verdad? De repente si la paciente tiene síntomas digestivos. Una tomografía en caso de que sospechemos de alguna tumoración retroperitoneal o de abscesos también. Una laparoscopía diagnóstica, ya en caso de que ninguna de las anteriores no nos arroje ningún resultado, entonces para un abdomen agudo de causa no identificada y para aclarar la naturaleza de un tumor de anexos. La laparotomía, en caso de que sea una peritonitis, que estemos sospechando una peritonitis, un hilo paralítico o una obstrucción intestinal. Bueno, entonces, las causas de este dolor, ¿cuáles pueden ser? En la mujer nosotros tenemos que tomar 3 probables o posibles causas. Las causas ginecológicas propiamente dichas, las causas gastrointestinales y las causas de las vías urinarias. En cuanto a las ginecológicas, si la paciente está embarazada, podemos tener las propias complicaciones de la gestación, del embarazo. Podemos tener infecciones agudas también, alteraciones en los anexos también podemos tener. En cuanto a las causas gastrointestinales, vamos a tener gastroenteritis, apendicitis, obstrucción intestinal, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal o el síndrome del colon irritable. Claro que cuando son esos casos vamos a derivar, ¿verdad? Vamos a derivar a un cirujano o vamos a derivarle a un gastroenterólogo ya, ¿verdad? Bueno, si es de las vías urinarias, entonces vamos a tener a la cistitis y a la litiasis ureteral, que en algunos casos nosotros mismos podemos tratar o si no va a ser tratado también por
por el especialista, ¿verdad? Por un urólogo. Bueno. Entonces, dentro de las causas ginecológicas podemos tener embarazo ectópico, un quiste ovárico roto, una torsión ovárica, una enfermedad pélvica inflamatoria, un absceso tubo ovárico y miomas uterinos y endometriosis, por supuesto. En cuanto al embarazo ectópico, que ustedes eso ya vieron en obstetricia, pero no está de más refrescarles un poco la mente. ¿Qué sería el embarazo ectópico? Es la implantación del blastocisto en un lugar diferente de la cavidad uterina, intrauterina, ¿sí? Y generalmente aparece a las 7-8 semanas del retraso menstrual, más o menos. Ya se empiezan a manifestar los síntomas del embarazo ectópico. Entonces, ¿cuál es la triada clásica en el embarazo ectópico? Por supuesto, tenemos un periodo de retraso menstrual, un sangrado irregular en caso de que sea un ectópico complicado y el dolor agudo. El diagnóstico vamos a hacer con un beta-HCG cuantitativo, siempre cuantitativo, no cualitativo, y una ecografía transvaginal en donde vamos a ver el saco implantado en un lugar que no corresponde, que no es el útero, ¿sí? Entonces el tratamiento va a ser una laparoscopía con la salpingectomía y la salpingostomía también. Bueno, ustedes las posiciones o las ubicaciones de los embarazos ectópicos ya saben, pero el 98% está ubicado en las trompas uterinas, ¿sí? El quiste ovárico roto es otra de las causas y es más frecuente en la edad reproductiva. Generalmente es más frecuente que aparezca en el ovario derecho, pero puede darse en el izquierdo también sin ningún problema y puede estar acompañado de un ligero sangradito vaginal. ¿De qué forma diagnosticamos? Con una eco transvaginal, ¿verdad? Con una prueba de embarazo, un beta-HCG y con un hemograma también. Entonces, ¿cómo se maneja? Dependiendo del tamaño, eso siempre. Dependiendo del tamaño, por supuesto que si es roto ya no vamos a poder más saber el diámetro, ¿verdad? Pero supongamos que la paciente estaba con dolor y llegamos a medir el quiste de ovario, entonces si mide menos de 5 centímetros el tratamiento puede ser ambulatorial. Ahora, si ya no llegamos más a poder medir el quiste y ya es un quiste roto, como dicen aquí en la diapositiva, entonces el manejo va a ser ambulatorial. Podemos pasar a la paciente analgésicos, o sea, antiespasmódicos orales, ¿verdad? Según necesidad. O si no, un tratamiento quirúrgico. Podemos hacerle un tratamiento quirúrgico, lo que podríamos hacer como que se rompió, y si se rompió va a tener o algún líquido seroso o el contenido que tenga el quiste, eso va a estar irritando la cavidad. Entonces muchas veces los analgésicos solos no hacen pasar el dolor, entonces en esos casos muchas veces es necesario que operemos y que hagamos un lavado peritoneal, ¿sí? Con aspiración, por supuesto. Bueno, este tipo de quistes o rotura de quiste generalmente aparece, el dolor abdominal es de inicio repentino, la paciente está haciendo sus actividades normales y de repente ¡pum!, duele. Es unilateral el dolor, empieza durante una actividad física o durante la relación coital, ¿sí? Entonces, la paciente siente esos dolores, para de hacer todas las cosas que tiene que hacer por el dolor y acude a consultar a una urgencia. Bueno, si no, tenemos la torsión de ovario, que fíjense, se tuerce realmente el ovario. Este es sería así, parte del ovario, y esto de aquí es lo que está necrosado, ¿verdad? Es
está torcido, así como cuando a veces de repente ponemos la ropa en la máquina y se tuerce todo, puede terminar de lavar, vemos que está toda torcida las ropas. De la misma forma se tuerce el ovario, solamente que ¿cuál es el peligro aquí? Tenemos el hilio ovárico, en donde tenemos a las venas, a las arterias, tenemos el paquete vasculonervioso ovárico, que si se tuerce, aparte del dolor intenso que da, puede dar una isquemia al ovario y se puede perder el órgano, sin contar que si es que eso permanece así, eso puede subir y puede empezar a isquemizar los órganos que están circundantes, ¿sí? Pero bueno, por el dolor intenso que es, la paciente no consigue esperar, entonces van y consultan enseguida. Es la quinta emergencia ginecológica, la torsión de ovario, ¿verdad? Le afecta a las mujeres de todas las edades. El 80% por supuesto en mujeres en edad reproductiva, más que nada por el tamaño de los ovarios. El riesgo puede aumentar en las embarazadas. La causa más frecuente son los quistes de ovario, por supuesto, dependiendo de su tamaño. Entonces a la clínica comienza de forma brusca, de forma intensa, es un dolor constante y por supuesto que como que duele mucho se asocia con náuseas, vómito, pero todo eso causado por el dolor y en algunos casos puede dar fiebre, no en todos. Su diagnóstico únicamente podemos hacer por cirugía. Por ecografía lo que vamos a ver que hay agrandamiento de un ovario, uno de los ovarios, por la torsión, o sea, por la torsión entonces vemos que él está un poco más agrandado, entonces podemos sospechar de esa forma y si tenemos Doppler, de repente vamos a ver también que las arterias, un enredamiento en el color, inclusive en las arterias y en las venas, ¿verdad? En el paquete vasculonervioso, pero que no es eh, certero en un 100%, entonces lo único que nos va a dar en el 100% va a ser la cirugía, ¿sí? Bueno, después tenemos a la enfermedad pélvica inflamatoria, que ustedes ya le conocen, y que es la infección aguda en el tracto genital superior, lo que sería útero, trompa y ovarios, ya cuando las enfermedades de transmisión sexual no fueron tratadas debidamente, ¿cómo se dice? No, la paciente no hizo caso omiso de sus síntomas, de su flujo o de su dolor muchas veces. Entonces, dejó correr el tiempo y se convirtió en una enfermedad pélvica inflamatoria. A la clínica vamos a tener el inicio agudo del dolor, ¿verdad? Un dolor repentino puede ser que va a aumentar con el movimiento, por supuesto, porque la secreción, el flujo que está ahí pegado, se mueve. Entonces duele con el movimiento, duele con las relaciones sexuales, duele cuando se hace ejercicio. Fiebre porque es de origen infeccioso, una secreción vaginal purulenta ya si es que va a caer, y náuseas y vómito. Da por supuesto que dispareunia, como les dije recién, taquicardia, disminución de ruidos intestinales e hipersensibilidad a la movilización cervical. Entonces muchas veces cuando hacemos un tacto vaginal y le hacemos la prueba de Frenkel, ella va a tener Frenkel positivo bilateral, ¿sí? A ambos lados cuando movilizamos, lateralizamos el cuello, la paciente va a sentir a ambos lados dolor. Bueno. Y como habíamos visto en el semestre pasado, la parte de los criterios, tenemos criterios mayores y criterios menores de la enfermedad pélvica inflamatoria. Los criterios mayores va a ser un dolor abdominal bajo, una movilización cervical dolorosa, o sea, un Frenkel positivo bilateral. Y los criterios menores va a ser una temperatura mayor a 38,3 grados, leucocitosis con desviación a la izquierda, flujo anormal, mucopurulento, cervical o vaginal, leucocitosis, o sea, leucocitos o leucocitosis en un frotis y cultivo de secreción vaginal, aumento de la eritrosedimentación y aumento en la PCR.
En cuanto al absceso tubo-ovárico, que sería otra patología, un segundito. Ya, bueno, en cuanto al absceso tubo-ovárico, que sería otra causa de dolor, el absceso tubo-ovárico es secuela ya de esta enfermedad pélvica inflamatoria, ¿verdad? De la salpingitis aguda y suele ser bilateral. Ahora, un absceso roto es un absceso roto es una urgencia quirúrgica porque puede dar un shock tóxico, ¿verdad? Se rompe el absceso, se derrama el pus, la secreción a la cavidad, entonces hay un shock tóxico. Bueno, en en un absceso tubovárico, una paciente séptica generalmente presenta un dolor y una fiebre que son mayor a una semana, ¿sí? Tiene taquicardia, hipotensa y al examen bimanual podemos observar, o sea, podemos sentir tumoraciones bilaterales que son fijas, están firmes y son muy dolorosas. Cuando hacemos el tacto vaginal, la paciente va a sentir dolor. Y el diagnóstico se hace por ecografía, transvaginal por supuesto, y por laparoscopía. Claro que si la paciente es virgen, no, si la paciente es virgen hacemos una ecografía pélvica. Bueno, me brilla acá la pantalla. Ahí. Bueno, entonces el absceso puede ser un absceso no roto o un absceso roto. Si estamos hablando de un absceso no roto, entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Van a ser antibióticos de amplio espectro, endovenoso, por supuesto, o sea, la paciente se tiene que internar, eso sí, su manejo va a ser internación, hidratación parenteral, suero fisiológico y antibióticos de amplio espectro. Cuando empezamos a utilizar antibióticos de amplio espectro, en este caso usamos 48 horas, 48 a 72 horas, y preferentemente tiene que ser, perdón, o doble o triple antibiótico terapia. La tasa de éxito es del 75%. La paciente se cura, sí, se soluciona su problema. Pero también sería bueno hacerle un drenaje o percutáneo con guía ecográfica, ¿verdad? Transabdominal o transvaginal si no quieren hacer el percutáneo, si no quieren ingresar por el abdomen. Entonces se hace transvaginal y se hace el drenaje de ese pus que está irritando ahí. Si es que es no roto. Ahora, si el absceso sí es roto, vamos a tener que hacer una laparotomía exploradora, retirar el tejido infectado, lavar y aspirar, ¿sí? Bueno, en cuanto a los miomas, vamos a tener que los miomas producen síntomas solamente cuando están colocados sobre el ligamento ancho, ¿sí? En ese caso van a producir dolor en caso en que estén en la vejiga, en el recto o en los ligamentos de sostén del útero. ¿Por qué? Porque la movilización, cualquier tipo de movilización, sabemos que esos ligamentos también se estiran, se mueven. Entonces lo que duele en realidad va a ser el estiramiento de estos eh, ligamentos, ¿sí? Y si es la vejiga, por ser un órgano extremadamente sensible, y el recto también por las contracciones que se producen y va a doler sobre todo a la hora de ir al baño. Entonces, ¿por qué? Por las contracciones en el recto que se producen y al final es lo que duele eso, no es el mioma en sí. No es como, o sea, no es sí, muy poco común. Y el dolor es tipo una presión no cíclica, menos continua, eh, la frecuencia urinaria aumenta, hay dismenorrea, dispareunia o estreñimiento también puede haber.
Entonces, ¿cómo diagnosticamos y tratamos? Mediante ecografía, por supuesto. Si hay un mioma degenerado, entonces pasamos analgésico y se observa. Si hay torsión de un mioma, ¿verdad? Un pediculado, generalmente los pediculados son los que se tuercen, vamos a tener que hacer una laparoscopía. Y en algunos casos no hay necesidad de retirar, de extirpar. Simplemente la laparoscopía se moviliza un poquitito y ya está. A no ser que esté listo como para hacer, si está torcido y está listo como para salir, entonces se hace la miomectomía en esos casos. Y si es un submucoso ya y hay dolor y hemorragia, entonces vamos a tener que quitar el mioma pediculado, ¿verdad? La resección transcervical, y de ser posible le hacemos una histeroscopía para ver si no hay más miomas en el resto del útero. Bueno, por supuesto que por último, como ustedes saben, hacemos la histerectomía, ¿verdad? Por el último caso. La endometriosis. Bueno, la endometriosis, ¿qué es? Es la presencia de las glándulas endometriales y del estroma que están por fuera de la cavidad endometrial. Su diagnóstico es hacer una laparoscopía y hacer una biopsia. 3/4 de las pacientes van a presentar un dolor premenstrual o menstrual intenso, dismenorrea con todos los síntomas, dispareunia también, disquesia, que es el dolor a la hora de defecar, sangrados irregulares y alteraciones en la fecundidad. El dolor agudo es muchas veces si es que un dolor agudo generalizado y no tiene nada que ver con el periodo menstrual, puede corresponderse a la rotura de un endometrioma, que es un quiste con contenido endometriósico, el famoso quiste achocolatado. Entonces, si se rompe ese quiste y el dolor aparece en un periodo que nada tiene que ver con la menstruación, entonces es un endometrioma, ¿sí? Y también, por supuesto, que tenemos el dolor a la descompresión o el dolor de rebote. Entonces, dentro de las causas, otra vez, ginecológicas que dijimos, vamos a tener a las cíclicas y a las no cíclicas. Este se repitió nomás. Cíclicas y no cíclicas, vamos a tener al dolor periovulatorio, a la dismenorrea, la endometriosis y la adenomiosis. Y las no cíclicas vamos a tener a las adherencias, la endometriosis o la salpingo-oforitis, síndrome remanente ovárico, congestión pélvica y neoplasias. Eso es en cuanto ya al dolor pélvico crónico, ¿sí? En cuanto al agudo, ¿tienen alguna consulta o pregunta? No, doctora, todo ok. ¿No? Bueno, pasamos entonces al crónico, ¿sí? Lo que sí, espérenme, sí, 5 minutitos, sí, 5 minutos y ya vengo.
Ok, bueno, seguimos. Entonces, habíamos dicho que dentro de las causas ginecológicas del dolor pélvico crónico tenemos a las cíclicas y a las no cíclicas. Bueno, dentro de las causas que no son ginecológicas vamos a tener nuevamente a las gastrointestinales, a las de las vías urinarias y vamos a tener otro tipo que dentro de las causas gastrointestinales tenemos el síndrome del intestino irritable, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, carcinomas, infección, obstrucción intestinal parcial recurrente, diverticulitis y hernia. Y en las vías urinarias vamos a tener la cistitis intersticial, el síndrome uretral, los pólipos uretrales, carcinoma de vejiga y la obstrucción ureteral. Y en otras causas vamos a tener las neuropatías, síndrome de dolor lumbar, fibromialgia y linfomas. Entonces, este dolor pélvico crónico, ¿cómo vamos a evaluar? ¿De qué forma? Por supuesto, primero la anamnesis, fundamental, historia clínica, con lo que yo siempre les rompo las pelotas, pero es útil. Entonces, nosotros tenemos que revisar la historia de la paciente desde el inicio, cuando allá hace, ¿qué? 10, 15 años o lo que sea, que comenzó su historia de dolor. ¿Cómo comenzó? ¿Qué hizo? ¿Qué tratamientos ya realizó para ese dolor? Si en la familia hay antecedentes también de este tipo de dolor, ¿cuáles son sus antecedentes ginecológicos y obstétricos? Por supuesto, tiene antecedentes otro tipo de cirugías o traumas también, puede ser accidentes, caídas, fracturas, etcétera, que pueden estar desenvolviendo o ayudando a que este dolor continúe. Y también no está de más hacer unas pequeñas preguntitas en cuanto a ansiedad y depresión, que muchas veces pueden ser dolores de origen psicológico. Por supuesto, no le van a decir en el momento a la paciente porque la paciente realmente está sintiendo dolor, realmente dolor abdominal o dolor pélvico. Entonces, muchas veces el origen sí puede ser psicológico y es nada más que ver un poquitito eso, cómo solucionar. Bueno, entonces, este nada más sería otra forma de, otro tipo de mnemotecnia, ¿verdad? Como el de Alicia, pero esta mnemotecnia sería la del casita, en donde la D es para la duración. ¿Cuánto tiempo dura ese dolor? Es decir, comenzó, sí, pero ¿cuánto tiempo te dura el dolor? 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, ¿cuánto es? Empieza, cuándo y cómo comienza y si cambia de lugar. Localización, siempre pedirle a la paciente, antes de nosotros ponerle la mano encima, pedirle a ella que nos localice con su mano o con su dedo donde mismo le duele. Las características del dolor, si es tipo retorcijón, si es un dolor punzante, si da tipo una quemazón, un ardor o tipo cólico. ¿Cuáles son los atenuantes y los agravantes? ¿Qué puede ser? Siempre escuchamos, antes de un examen, a mí yo estoy con un dolor de panza, un dolor de barriga y parece después tengo diarrea y me pasa. Eso es común escuchar. O antes de una exposición en la facultad o en la escuela, en el colegio, o en el trabajo, de repente muchas veces están a punto de empezar un desafío nuevo, entonces también puede ser que eso les cause dolor. Síntomas asociados. ¿Qué más cosas siente ella? ¿Tiene dispareunia, dolor en las relaciones? ¿Tiene dismenorrea? ¿Cómo es su dismenorrea? ¿Su sangrado es anormal? Si hay secreción, diarrea, distensión abdominal, si tiene gases, si hay sangrado rectal, disuria, si tiene urgencia miccional, todos los demás síntomas. Su irradiación, si es que se desplaza a otras zonas. Y el tiempo, ¿verdad? Si es que aparece con el ciclo menstrual o aparece en otros momentos, ¿verdad? Y si se da cuando ella está haciendo sus actividades cotidianas o no.
Y en cuanto a la amplitud, pedirle que nos numere el dolor en un score del 0 al 10, cómo es su dolor. Si es genital y se acompaña con sangrado o con secreción vaginal diferente del ciclo menstrual, ¿verdad? Si hay una dismenorrea, si hay dispareunia, si hay esterilidad. Si es de causas enterocolíticas, entonces sí también se le acompaña estreñimiento, diarrea, flatulencia, hematoquesia, y si el dolor se relaciona con movimientos intestinales. Si es urológico, la urgencia, la frecuencia, nicturia, disuria, incontinencia hematuria. Si es psicológico, entonces si ella tiene ya algún diagnóstico psicológico previo, si tuvo internaciones, si toma medicamentos controlados, si actualmente está con depresión, ansiedad o tiene traumas emocionales, traumas físicos o traumas sexuales, muchas veces también le pueden causar dolor abdominal. Si es de origen musculoesquelético o neuropático, van a ser los traumatismos o exacerbación con el ejercicio o cambio de postura también. En el examen clínico, entonces, vamos a tener, por supuesto que es nada más que para mostrar, ¿verdad? Pero tiene que ser una mujer en la foto, no un hombre, pero no importa. Entonces, en el examen clínico, tenemos que inspeccionar, hacer todo lo que es IPPA, inspección, palpación, percusión y ocultación, ¿sí? La inspección del abdomen, también inspeccionar los genitales externos, hacer y avisarle y explicarle que vamos a hacer un tacto bimanual, explorar los genitales externos. Después también está la parte de la zona perianal, la zona inguinal y buscar lesiones o zonas más sensibles. Vamos a solicitar los exámenes complementarios, ¿verdad? Hemograma básico, eritrosedimentación, cultivo de orina, ecografía, también frotis y secreción, frotis y cultivo de secreción vaginal, ecografía pélvica en caso de que la paciente sea virgen todavía y ecografía transvaginal si la paciente no es más virgen, evaluación psicosocial y laparoscopía también. Bueno. Ay, perdón, esperen un segundito. Ay. Entonces, en cuanto a las causas ginecológicas, en cuanto a lo que es el dolor cíclico, vamos a tener al Mittelschmerz. ¿Qué es el Mittelschmerz? Es un dolor que aparece durante eso, que antes de la ovulación, ¿verdad? Está presente en el 20% de las mujeres y que se puede producir justo un poquitito antes o después de que la mujer haya ovulado. Entonces, hay meses que él aparece antes de la ovulación, hay meses que aparece después de la ovulación, ¿sí? Y generalmente puede ser justamente por la rotura de la cápsula ovárica, en donde se produjo la ovulación, sale un pequeño líquido ovulatorio que contienen los óvulos, entonces se derrama la cavidad y él irrita, ¿sí? Irrita, da una irritación peritoneal, entonces por eso es que duele. Puede ser unilateral, hay veces que es recurrente, ¿verdad? Generalmente él se sigue durante varios meses de seguido, él aparece. Puede durar de minutos a algunas pocas horitas, pero también se amplía en 24 a 48 horas, que es lo que dura la ovulación, ¿verdad? Y se da con analgésicos nada más, no hay nada para hacer ahí. Tenemos entonces después la dismenorrea, que es un dolor cíclico, ¿verdad? Es muy frecuente y le afecta a más, yo diría, del 50% de las mujeres que están en periodo menstrual. Acuérdense que habíamos dicho que la dismenorrea no es solo dolor, que la dismenorrea es un conjunto de síntomas, es un síndrome en donde vamos a tener dolor, náuseas, vómitos, dolor lumbar, vamos a tener trastornos en los estados de ánimo, todo eso todo completito es la dismenorrea.
diarrea también o constipación. Entonces, la dismenorrea primaria es el dolor menstrual, no tiene ningún trastorno pélvico, solamente dolor menstrual, aparece 1 o 2 años después de la menarca, comienza unas horas antes del inicio del periodo menstrual o después, ¿verdad? Y dura 48-72 horas. Los dolores son tipo cólicos, suprapúbicos, mejora cuando hacemos aplicación de calor y podemos utilizar los inhibidores de la síntesis de la prostaglandina, los AINES, ¿verdad? Tomar cada 8 horas o tomar según necesidad también, para no estar llenándole y tomar cada 8 horas, puede tomar según necesidad. Y después empezamos con anticonceptivos orales, si es que con los AINES no mejora, pero eso ya sabemos, ya habíamos visto todo eso. La secundaria sí aparece con trastornos pélvicos subyacentes, ¿verdad? Y pasa inclusive en ciclos anovulatorios. Empieza 2 semanas antes de la menstruación y puede persistir algunos días después. Las causas más frecuentes van a ser la endometriosis, la adenomiosis o la utilización del DIU. Y lo que mejora van a ser anticonceptivos orales, AINES, progestágenos y en casos extremos vamos a tener que recurrir a la histerectomía, que sería ya definitivo para parar el dolor. Bueno, después tenemos a la adenomiosis, que es la presencia de glándulas y estromas en el miometrio, diferente de la endometriosis, que puede ser en cualquier lugar que es fuera del útero, pero la adenomiosis es en el miometrio, ¿sí? Nos da una metrorragia disfuncional, dismenorrea y sensación de presión pélvica, que es por esas glándulas que le hinchan al útero, agrandan el útero, hacen como si fuera más gordito, más globuloso. Hay una heterogeneidad miometrial difusa o localizada, quistes intramiometriales, engrosamiento de la zona de la unión, ¿verdad?, superior a 12 milímetros, y su tratamiento únicamente es la histerectomía. Después, dentro de las causas del dolor no cíclico, las ginecológicas de dolor no cíclico, vamos a tener a las adherencias. Es muy frecuente, sobre todo en pacientes que tuvieron cirugía ginecológica por A o B motivo, o que tuvieron legrados, cesáreas, quistes de ovario, cualquier tipo de cirugía ginecológica u obstétrica. Y muchas veces no es que es culpa del cirujano, sino que muchas veces a la hora de limpiar, siempre como antes de terminar una cirugía, se hace el toilet de la cavidad, que es lavar o limpiar la cavidad para poder retirar todo tipo de detritus, sangre, todo lo que haya quedado, justamente para que no se produzcan estas adherencias. Pero ¿qué pasa si se producen esas adherencias de repente, si sin querer o por A o B motivo no conseguimos ver bien la cavidad y no se limpió como todo completito, o posteriormente hubo un pequeño sangradito y después ese sangrado paró y se formó una adherencia? Y eso puede pasar. Entonces esas adherencias causan dolor. ¿Por qué? Porque ellas buscan adherirse, justamente pegarse a los ligamentos, del ligamento a órgano. Entonces con el movimiento, con las relaciones, con el ejercicio físico, las adherencias duelen, ¿sí? Entonces se puede visualizar por la paroscopía en el mismo lugar o en la misma región abdominal que el foco del dolor. La localización y la densidad no se correlacionan con la presencia de los síntomas. Con que haya una adherencia y esté en un lugar en donde al movimiento se va a sentir, ya es suficiente. El diagnóstico es laparoscópico, ¿verdad? Tenemos que descartar otras patologías, y la parte psicológica es negativa. O sea, muchas veces hacemos eco transvaginal, no encontramos nada. Hacemos tomografía, no encontramos nada. Resonancia, no encontramos nada. Y le vemos la parte psicológica y también tampoco la paciente está súper bien. Entonces podemos pensar en una adherencia.
El tratamiento es la lisis de las adherencias. Tenemos que romper esas adherencias, por supuesto que por cirugía, porque también puede haber una obstrucción intestinal parcial, entonces también duele en el momento de la defecación, y la paciente y el médico también podemos confundir con una endometriosis. Entonces, y es una adherencia, entonces tenemos que romper esas adherencias para que pueda quedar liberado. Y esterilidad. Bueno, tenemos también a la congestión pélvica, que la congestión pélvica va a implicar la congestión o dilatación de los plexos venosos uterinos u ováricos y aparece en mujeres en edad reproductiva. Sus signos y síntomas van a ser un dolor bilateral abdominal, un dolor bajo, un dolor a nivel lumbar. Aumenta con la bipedestación prolongada cuando la paciente, en una paciente de repente por su trabajo, muchas veces tiene que estar de pie mucho tiempo, la congestión por supuesto que aumenta. Hay una dismenorrea secundaria, hay dispareunia, hay sangrado anormal, hay fatiga crónica, síntomas de intestino irritable también. Y su diagnóstico es una venografía transuterina, la supresión hormonal del dolor, progestágenos en dosis aumentadas, acetato de medroxiprogesterona, análogos de la GnRH. Podemos optar también por la embolización de la vena ovárica o una histerectomía con salpingo o oforectomía ya para sacar de raíz el problema. Pero eso ya en pacientes que ya tuvieron la cantidad de hijos que querían tener, o de repente si no quieren tener hijos también se respeta, entonces no, la paciente no, ¿cómo se dice? No hay necesidad de que continúe con sus ovarios o con su útero, pero siempre, por supuesto, que si van a quitar los ovarios en la edad reproductiva, vamos a tener que hacer reposición hormonal después. Bueno, y después, por supuesto que si quitamos eso, sí podemos tener el dolor por el síndrome del remanente ovárico, o sea, se hizo la oforectomía, pero continúa el dolor después de algunos años, aparece un dolorcito en el mismo lugar en donde estaban los ovarios, ¿sí? Entonces, esto es una incidencia poca, 0,9 a 3,38%, poco es, pero igual nomás hay pocas pacientes que refieren. La misma cosa que el dolor, se le dice también dolor, el dolor del útero fantasma o de los ovarios fantasma, como que no tiene más útero, no tiene más ovarios, pero duele en el lugar. Aparece 2 a 5 años después de la intervención, es un dolor pélvico lateralizado cuando es por la oforectomía. Puede ser cíclico porque se corresponde justamente al momento de la ovulación de la paciente. Es un dolor agudo, punzante, no se irradia, es bien localizado. Se hicieron estudios, por ejemplo, después de utilizar citrato de clomifeno y después se hacen ecografías, se puede confirmar el estudio y el diagnóstico, perdón. Y el tratamiento consiste en retirar los restos que pueda haber o terapéutica hormonal si la paciente de repente ya no quiere más operarse. Podemos usar progesterona, habrá progestágenos y anticonceptivos orales también, pero nada más que para calmar ese dolor. Bueno, esta es entonces la bibliografía en caso de que quieran ver un poquitito de dónde proviene el artículo, y eso es todo por hoy. ¿Tenemos alguna preguntilla, consultilla? ¿Algo que quieran agregar? No, doctora, gracias. Bueno. No, doctora, gracias. Bueno, está muy bien. Bueno, entonces les agradezco a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos oportunamente, ¿sí? Chaucito.